Estamos grabando entonces, perfecto. Vamos, compartimos pantalla, compartimos. Bien, entonces vamos a comenzar eh, con con la sesión de hoy día. Vamos a partir con definiendo el concepto de derivada implícita. Este es el concepto con el que vamos a comenzar a trabajar. Bueno, ¿qué es la derivada implícita? Veamos entonces. Siguiendo el tratamiento que aparece en esta presentación, em, aquí se está juntando la gente, ya. Entonces vamos a plantear lo que es la derivada implícita. Bueno, ¿qué es lo que dice esencialmente la derivada implícita? Dice que en varias situaciones ocurre lo siguiente: tú tienes una relación en el plano dada por una ecuación que involucra dos variables, como la que se está planteando ahí en el ejemplo, una relación, ¿sí? Y se producen dos situaciones con esta relación. O una variable puede ser despejada en términos de la otra o no se puede. ¿Ok? Por ejemplo, en esta función que aparece acá, en esta relación, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, nosotros podemos despejar y, por ejemplo. Entonces, la variable y depende de la variable x por el despeje. ¿Ok? 1 menos x cuadrado. O sea, la variable y depende funcionalmente de la variable x. ¿Ya? Eso se llama una dependencia explícita, porque estás viendo la fórmula que resulta de despejar. Dependencia explícita o visible. Si tú ves la función, entonces la puedes derivar también. ¿Ok? Puedes derivar la función. Puedes calcular de y a de x. La función es continua, tiene su dominio, etc. ¿Ok? Pero hay muchas situaciones en las cuales hay dos variables representadas por letras que verifican una relación y en las cuales no puedes despejar explícitamente, como acá, pero tiene la información de que una variable sí depende de la otra. O sea, tengo la relación en el plano general, ahí, y lo que yo sé en esta relación en el plano, que la variable y depende de la variable x, pero la dependencia no es conocida, o es muy difícil de obtener. ¿Ok? Entonces, esta dependencia se dice implícita, o digámoslo, oculta. ¿Ok? Hay una dependencia implícita, ¿ya? Que a veces no es conocida o no es necesario tener en cuenta, ¿ok? O necesario conocer directamente. Se sabe que hay una dependencia explícita. Entonces, hay teoría que te dice que en muchos casos esta dependencia que no se conoce es derivable, es una función derivable. Una función con derivada, con derivada. Entonces la pregunta es, ¿cómo calcular la derivada si no conocemos la función, si no conocemos la fórmula, como en el caso de arriba? Bueno, ese proceso se llama derivación implícita. La técnica esencialmente la técnica consiste en la relación, en la ecuación, derivar respecto a la variable x, asumiendo que la variable y depende de x. ¿Ok? Entonces, una vez que se hace eso, aparece,
digámoslo como una incógnita que es y', que es la derivada. Y esta incógnita después se despeja. Resultar un poco rebuscado, pero lo vamos a explicar con algunos ejemplos. Bueno, aquí el primer ejemplo, fíjate en el ejemplo que sí se puede despejar. Si tú derivas respecto de la variable independiente, x, entonces cuando tú derivas a ambos lados respecto a la variable independiente en la ecuación, en el lado derecho la derivada es cero, en el lado izquierdo tienes que derivar esta expresión. Bueno, la derivada de x cuadrado 2x, la derivada de 1 es 0. ¿Y cómo deriva así? ¿Cómo deriva así cuadrado? Prima significa derivar respecto a x. Bueno, el i es una fórmula, aquí está especificado, mira, el i es una fórmula que depende de x, pero no la conoces, entonces a la derivada va a quedar expresada, ¿ok? ¿Cuánto vale i prima? O sea, estás derivando, ¿cómo derivas la función, esta función? Bueno, la derivada de esa expresión se aplica a regla de la cadena. Aquí en este caso es una función que no conoces dentro de x cuadrado, así que derivas 2x, o sea que es la derivada de x cuadrado, por la derivada de lo que está dentro. Pero como no lo conocemos, lo dejamos expresado, f', ¿ok? Que es lo que aparece ahí. Entonces, si se fijan en la línea que le sigue, aquí está la derivada, voy a marcar con color. Aquí está la derivada. Al derivar, el lado izquierdo nos queda así. No conozco ni f ni f', pero después se despeja f'. La derivada es, ahí está. La derivada entonces de la variable independiente, dependiente depende de ambas variables originales. ¿Ok? Hay una dependencia entonces. Por supuesto, si tú conoces la fórmula, tiene explícitamente la derivada. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo se está indicando que eh, funciona aún también cuando en el caso que la función pueda ser, que la variable pueda ser despejada. O sea, calza con lo que nosotros sabemos en el caso visible. ¿Ok? Un segundo ejemplo que aparece acá es el siguiente. Si tenemos una función, técnicamente, si la variable i es una fórmula de x dada por esa relación, eh, podemos derivar respecto a la variable i. La derivada te queda así. Nuevamente, en alguna parte tú vas a derivar logaritmo de i, y eso es por la regla de la cadena, es la derivada del logaritmo, ahí está, por la derivada de lo que está dentro, y prima, y es una fórmula de x. Y de acá despejamos y prima. La derivada te da eso. En este caso, en este ejemplo también se puede despejar x, aquí se puede despejar. Se está dando estos dos ejemplos para indicar que este método funciona en el caso que la variable se pueda despejar, pero es bastante más general, ¿ok? Veamos otro ejemplo, y un tercer ejemplo, entonces hallar y prima en, ¿en dónde? Veamos acá, encontremos y prima, sí, en la ecuación, o en la igualdad, x cuadrado, x cubo, más y cubo, menos 3xy igual 0. A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo lo siguiente, la relación estrella, o la igualdad estrella, o la ecuación en las variables x e y, define a la variable y como una fórmula no conocida de x. Esa fórmula tiene derivada.
calcular la derivada. Eso es lo que está preguntando acá. ¿Sí? Fíjate que acá no es posible en apariencia despejar y. Cuando nosotros decimos despejar y, es y una fórmula que solamente involucra la otra variable. En este caso, el despeje es muy complicado. ¿Ok? La teoría dice que si tú quieres conocer la derivada, no es necesario saber el despeje, no es necesario saber explícitamente la fórmula, puedes calcular la derivada. Y entonces, la estrategia es cómo calculamos y prima. Bueno, lo que vamos a hacer es derivar a ambos lados en estrella respecto a x, respecto a la variable x. Entonces, lo que tenemos acá es x cubo más y cubo menos 3xy prima, estamos derivando respecto a x igual 0. Ya, veamos acá. Entonces, ¿cómo nos queda? La derivada de x cubo es 3x cuadrado, más, vamos a derivar y cubo, prima, menos 3 veces la derivada de ese producto. Fijarse acá y no tenga presente que la variable y es una fórmula de x que no sabemos cuánto es. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos queda aquí? Bueno, eh, 3x cuadrado más, ¿cómo derivamos esta expresión? Fijarse que acá es la función y dentro de x cubo, regla de la cadena, 3 y cuadrado por y prima, menos 3 veces ¿cuánto? Vamos a derivar. Aquí tengo un producto de dos funciones. Una función es conocida x, una de las funciones es conocida, que es x, y la otra función es desconocida. Si uno aplica la regla del producto, nos queda la derivada de x, que es 1, por y más x por la derivada de la función y, pero como no la conocemos, la dejamos expresada. Y prima igual 0. Ya, y en esta igualdad ahora hay que despejar y prima. Despejar y prima. ¿Cómo despejamos y prima? Dejamos todo lo que tiene que ver y prima a un lado de la igualdad y el resto al otro lado. Entonces acá queda. Vamos viendo cómo nos queda. 3x cuadrado más 3y cuadrado por y prima menos 3y menos 3x y prima igual 0. Entonces aquí es equivalente a escribir 3y cuadrado y prima menos 3x y prima. Y despejamos y al otro lado queda 3y menos 3x cuadrado. ¿Está? Entonces en el lado izquierdo es que despejar y prima. Lo que vamos a hacer es eh, factorizar por y prima. Factoricemos por y prima. Nos queda acá prima factor de 3y cuadrado menos 3x. Esto es igual a 3y menos 3x cuadrado. Y despejamos y prima. Luego y prima es igual a 3y menos 3x cuadrado. 3x cuadrado. Que ahí. Versus 3y cuadrado menos 3x. Ya. La derivada de y depende de las variables x e y. Es esperable porque no conocemos la fórmula explícita. No podemos pretender conocer la derivada explícita si la fórmula original no se conoce. Entonces, y prima depende de las variables x e y. ¿Ok? Ahí tenemos la derivada. Entonces,
Veamos dos aplicaciones. Hay muchas más aplicaciones. Veamos dos aplicaciones. La primera es hallar la recta tangente normal a una curva. Eso ya lo sabemos hacer cuando, insisto, tenemos la función explícita. Cuando tenemos la fórmula explícita o visible, sabemos cómo encontrar la recta tangente normal. Esto también se puede hacer en el caso general. Fijarse acá. Dice, tenemos la siguiente curva, que es esta. Esto determina una curva en el plano. Y nos piden hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto de esta. En un punto. En ese punto. En el punto de coordenada menos 2,0. Este es X y este es Y. O sea, ese punto está en la curva porque cuando reemplaza uno las coordenadas X e Y, se cumple la igualdad. La igualdad se cumple. ¿Ok? Esa igualdad se cumple. Bueno, entonces solución. La solución pasa por hallar y prima. Hay que encontrar la pendiente. Tenemos que encontrar la pendiente, y la pendiente de la recta tangente está dada por la derivada. Entonces vamos a calcular la derivada respecto a X. Bueno, para calcular la derivada respecto a X, vamos a derivar implícitamente aquí. Eso es derivar implícitamente. ¿Ok? Y entonces, acá, al derivar implícitamente, tenemos lo siguiente, ¿eh? El cálculo de la derivada implícita es como se indica acá. Fijarse que aquí estamos derivando cada uno de los sumandos respecto a la variable x. Vuelvo a insistir que y es una fórmula de x no conocida. ¿Ok? Entonces, derivar el primer término, derivar el primer término, ¿cuál es el primer término? Este, ese término que está ahí, estamos derivando un producto de dos funciones, y que no aplica la derivada al producto, como se está indicando acá, fijarse, esta parte es la derivada del producto. Después hay otra derivada de un producto, 3x cuadrado conocido por y a la cuarta, aquí está expresado. Después se deriva 5x y después se va a derivar 6y. Le damos la línea siguiente, nos queda 8x al cubo por x cuadrado, por y cuadrado por, y acá estamos derivando y cuadrado, como se indicó anteriormente, es regla de la cadena, 2y por y prima. Entonces llegamos a eso. 6x y a la cuarta más 3x cuadrado por y a la cuarta. ¿Cómo uno deriva respecto a x y a la cuarta? Bueno, esto es 4 y cubo por y prima, la derivada de lo que está dentro, que es y prima, no conocía. Y entonces llegamos a esto. La derivada de 5x es 5, la derivada de 6y es 6 y prima. Como se puede apreciar acá, lo que vamos a hacer es, lo que se va a hacer ahora es lo siguiente, es despejar y prima, como lo hice en el ejemplo que acabamos de hacer hace poco. Em, y se factoriza por y prima y se despeja. Ahí está la derivada. Esta es la fórmula de la derivada. Y prima vale esto. Depende de ambas variables en general. ¿Ok? Bueno, em, ¿cómo encontramos la pendiente de la curva? Aquí, ¿qué datos nos dan? Nos dan que x vale menos 2, y vale 0. Uno reemplaza esos datos en la fórmula de y' y obtiene un número. ¿Qué sé? Calculemos entonces la pendiente. Ahí está el cálculo un poco abreviado.
La recta entonces sería recta que pasa por el punto con esa pendiente. Aquí está. Recordemos, aquí está la derivada prima. Despejamos y llegamos a E. ¿Cuál sería la recta normal? Aprovechamos de repasar. ¿Cuál sería la recta normal? Sería la recta que pasa por el mismo punto. ¿Cuál sería la pendiente? Menos uno partido por la pendiente de la recta anterior, menos 5 sextos, multiplicado por x más 2. O sea, sería y igual a 6 quintos de x más 2, ¿correcto? Por lo tanto, despejando acá, la recta normal sería igual a 6 quintos más 12 quintos. Esa sería la recta normal. Recuerde que acá es que típicamente lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Por ejemplo, la curva es una cosa así. Esta es la curva C. Estoy asumiendo que es cerrada, no tendría por qué ser. Y en este punto estamos considerando la recta tangente, que es esa recta, y la recta normal es la perpendicular a la anterior. ¿Ok? Esas son las ecuaciones de la recta. Bien, ahí tenemos el concepto de derivación implícita. Voy a hacer la otra aplicación siguiente, voy por acá, para no detenerme tanto. Una segunda aplicación es la siguiente, bien, bien interesante, estamos acá al lado, que se llama derivación logarítmica. Eh, Presten atención acá, es muy interesante esta, se llama derivación logarítmica. Derivación logarítmica. Esencialmente dice lo siguiente, ¿cómo podemos calcular la derivada de la siguiente función? Nosotros dijimos en clase que con toda la regla de derivación, incluyendo la regla de la cadena, podemos derivar todas las fórmulas que se nos ocurren. En realidad eso no es tan exacto, hay que hacer un arreglo. Eh, y podríamos calcular, plantear el siguiente problema. Problema, ¿cómo calcular si en la siguiente fórmula, cómo calculamos la derivada de esta función? ¿Cuánto vale la derivada de esa función? ¿Cómo calculamos la derivada de x elevado a x? Fijarse acá, x elevado a x, función elevado a función. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que seguramente alguno de ustedes lo está pensando, es, nota, y prima no es igual a, bajamos el exponente y restamos 1. No es así, ¿ok? No funciona de esa manera. Y vamos a ver por qué no es esa la fórmula. ¿Cuál sería la forma de razonar acá? No es esa. El razonamiento es el siguiente. La forma de proceder. Hay dos maneras de proceder que son equivalentes. Es la siguiente, mira, en la igualdad dada vamos a aplicar propiedades del logaritmo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de bajar el exponente. Si nosotros aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, nos queda que el logaritmo de i es igual a x por el logaritmo de x. ¿Recordar por qué razón es eso? Recuerda que arriba la propiedad.
logaritmo de a elevado a p es p por el logaritmo de a. Esa es la propiedad del logaritmo que estamos usando acá. ¿Ok? Bueno, y entonces después, ¿qué es lo que hacemos después? Vamos a derivar con respecto a x en ambos lados de la igualdad. Vamos a derivar respecto a x. Entonces, ¿cómo nos queda? Veamos acá. Logaritmo de y. Prima. El lado izquierdo queda así. El lado derecho queda x. Logaritmo de x. Prima. La derivada en el lado derecho es aplicar la regla usual. Entonces nos quedaría así. Esto es equivalente a logaritmo de y prima. Vamos a derivar. Y al lado derecho nos queda, vamos a derivar, nos queda, bueno, la derivada es logaritmo de x. Estamos derivando el producto más 1, ¿ah? Porque es x por la derivada del logaritmo que se cancela. Entonces, ¿de qué manera uno aborda esta parte? ¿Cómo interpreta esto de manera implícito? Aunque no está implícito en realidad porque conocemos la fórmula, pero vamos a pensar que no. Entonces, nos queda acá, ¿cómo uno deriva esta expresión? Bueno, 1 partido por y por su derivada. Y nos queda logaritmo de x más 1. ¿Cuál es el paso siguiente? Despejar y. Despejar y prima. Y prima entonces es igual a y por el logaritmo de x más 1. Pero ahora viene el punto que podemos conocer explícitamente la fórmula de y prima. Podemos conocer explícitamente esta fórmula porque sabemos cuánto vale la fórmula original, que sí, pero el y vale x elevado a x, así que nos queda así la derivada sería y prima sería x elevado a x multiplicado por logaritmo de x más 1. Aquí tenemos la derivada. Esa es la derivada y no es la que está marcada en color púrpura arriba. Cálculo de la derivada es eso. Ya, entonces, esta técnica de derivación implícita nos permite calcular la derivada de una potencia. Entonces, en general, dice uno podría aventurarse, dice, de esto, de este ejemplo, nosotros podríamos decir que si es una fórmula así, ¿cómo podríamos calcular la derivada de una fórmula elevado a fórmula? ¿Ok? ¿Cómo calculamos la derivada de una fórmula elevada a fórmula? Eh, se tiene, podríamos hacer lo siguiente, logaritmo de y es igual a g de x por el logaritmo de f de x. Después calculamos la derivada respecto a x. Aquí estoy acentuando que entonces nos queda 1 partido por y prima es igual a la derivada. Aquí anotémoslo nomás. Tienes que hacer ese cálculo. Aquí está la derivada. Y después despejar y prima. La fórmula es tan engorrosa que no es necesario aprendérsela. Y prima. Y prima es igual a i. O sea, f de x elevado a g de x por lo que resulta de calcular la derivada. Voy a anotarlo acá. G de x por el logaritmo de f de x. Hay que derivar esta expresión. ¿Ok? Derivar esta expresión. F de x.
Ahí tendríamos el cálculo de la derivada, de una función elevada a una función. Bueno, ahí tenemos una aplicación. Entonces, mire, una observación, voy a colocar acá observación, coloquemos una observación en este color. Observación, observación, muy. Otra forma de proceder es la siguiente. Se puede usar también la idea. Siempre con logaritmo. AB es lo mismo que la exponencial del logaritmo de AB. O sea, esto es igual a D por el logaritmo de A partido por E elevado a, esa expresión que está ahí. ¿Ok? E elevado a B por el logaritmo de A. Y derivar eso. Entonces, con esto podemos hacer lo siguiente. Luego, si quisiera calcular la derivada de la función f elevado a g, lo que podría hacer sería expresar eso como e elevado a g de x por el logaritmo de f. Y derivar la segunda función, esta parte, ¿no? Se podría también proceder así. Ya, podríamos hacer eso también. Por ejemplo, a ver, usemos esta identidad para acá hacer un cálculo. Ejemplo, tomemos la función que si quisiéramos calcular la derivada, a ver, algo que se vea seno de x elevado a x cuadrado, raíz de x. A ver, seno de x elevado a raíz de x. ¿Cómo calculamos la derivada de esa expresión? Uno dice solución, expresémoslo. Seno de x elevado a raíz de x se puede expresar como la exponencial, voy a hacerlo un poco más grande, exponencial, aquí la dibujé exageradamente grande para que se vea que es la exponencial de la raíz de x del logaritmo de seno. Aquí. Entonces derivar la primera expresión es equivalente con derivar la segunda. Luego dice uno, luego vamos a derivar esta expresión, e elevado a la raíz de x por logaritmo del seno de x. Derivada de esta expresión es, aquí usamos la regla de la cadena, como nos queda acá, nos queda la derivada exponencial en la misma, logaritmo del seno de x por la derivada de el exponente, logaritmo del seno de x. Vamos a calcular la derivada de esta expresión. Calculémosla acá abajo porque estamos en condiciones de hacer el cálculo sin inconveniente. Entonces nos queda logaritmo de el seno de x multiplicado por, hay que derivar un producto. Derivar la raíz. Bueno, la raíz es 1/2 de x elevado a menos 1/2. O sea, nos queda así, por el logaritmo del seno de x más la raíz de x por la derivada de esta expresión. Marquémosla acá. Hay que derivar esto. Bueno, y ahí el cálculo de la derivada es seno de x, regla de la cadena,
seno de x dentro del logaritmo, así que queda la derivada del logaritmo, pero entonces queda 1 partido por seno de x por la derivada del seno que es coseno de x. Y nos queda entonces, luego, la derivada de el seno de x elevado a la raíz de x en derivada de esta expresión, sería igual a, fijarse que esta parte se transforma en la misma expresión, démoslo con el otro color, seno de x elevado a la raíz de x, multiplicado por acá, 1 sobre 2 raíz de x, logaritmo de el seno de x, más raíz de x por coseno sobre seno, eso es cotangente, notémoslo acá, cotangente de x. Ahí tenemos la deriva. ¿Ok? Ya, entonces con este último artificio podemos entonces calcular, con esto ya tenemos todas las formas de calcular derivadas. Una función elevada a una función puede ser expresada como se está indicando acá, y podemos hacer el cálculo, o bien podemos aplicar logaritmo y calcular la derivada implícita, como se está indicando en el ejemplo anterior. ¿Ok? Son dos maneras equivalentes de hacer el mismo cálculo. Bien, veamos cómo nos queda. Ya, entonces, ok, ya. Digamos que entonces con lo que teníamos planeado. Entonces ya, vamos a calcular la derivada de la función inversa. Nosotros en el curso, sobre todo en la parte de trigonometría, alcanzamos a hablar de las funciones trigonométricas inversas. La inversa del seno, la inversa del coseno, la inversa de la tangente, etcétera. ¿Ok? Bueno, esas funciones tienen derivadas. Y las derivadas se calculan siguiendo una propiedad, que es la que se está indicando acá. Que se llama la derivada de la función inversa. ¿Qué dice la derivada de la función inversa? Dice que si tú tienes una función, vamos un poquito más grande acá, si tenemos una función definida de un intervalo a otro intervalo, que tenga inversa, que la función que sea derivable que tenga inversa, es decir, la inversa va a ir típicamente de j, aquí tendríamos que ser un poco más preciso, que va de j ahí, ambos intervalos abiertos, estamos asumiendo de que j es justo la imagen de i, por una función derivable, ¿ok? Entonces esa función también se puede derivar. ¿Cómo se calcula la derivada? Como se está indicando. La derivada de la función se calcula como 1 partido por la derivada en la inversa. 1 partido por la derivada en la inversa. Bueno, ejemplo, calculemos la derivada de la función arcoseno. De la función arcoseno que es la inversa del seno. A ver, recordar, como nosotros indicamos en su momento, a ver, recordémoslo acá, recordémoslo aquí, ¿cómo nos queda? Ah, ahí. La función inversa de la función arcoseno. A ver, recordar, vamos a recordar aquí, a ver, recordar,
Negro, 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 gris, azul. Ya. La función seno, si uno considera una parte de la función seno nos queda invertible. ¿Cuál es la parte que uno considera acá? Bueno, nosotros recordemos que la gráfica de la función seno es algo así. Es así la gráfica de la función seno. Este es pi, acá es pi medio, 0. Además la función es impar, por lo tanto la gráfica en el lado izquierdo es así. Que aquí dibujamos una parte. Aquí está menos pi medios y menos pi. Esta es i igual seno. Es una función que no es inyectiva, pero uno se queda con una cierta parte. Si uno se queda con qué parte, con la parte que involucra a este intervalo, uno se queda con esta parte, es decir, con el intervalo menos pi medio, nos queda una función invertible. Veamos acá, nos queda una función así. Esta es la función seno. Pi medios menos pi medios. Ya, la imagen es justo el intervalo 1 menos 1, menos 1, 1. ¿Sí? Y entonces nosotros, esta función, la restricción, tiene inversa. Igual seno de x significa que el x le corresponde un único y. ¿Sí? La x le corresponde un único y, por lo tanto al y eh, le corresponde un único y que está dado por arcoseno. Arc seno de y. La función arcoseno de y. La función arcoseno. Función arcoseno. Ya, ¿y qué hacemos con esa? Esa función se puede derivar. La teoría dice que las funciones se puede derivar em, y la derivada se calcula como se está indicando ahí. ¿Cómo uno calcula la derivada? Uno dice calcula la derivada de la función directa, de la función seno, que es coseno, ahí está. Coseno está evaluado en la inversa ahí. Y, y después tiene que hacer desaparecer el arcoseno. Y la estrategia es eh, usando una identidad trigonométrica. Pues mira, la gráfica de la función arcoseno es una cosa así. Voy a ver si la puedo dibujar acá. Siempre me cuesta bastante dibujar. Bueno, me cuesta mucho escribir, con mayor razón dibujar. La gráfica de la función arcoseno es una cosa así, más o menos. ¿Sabes? Me quedó muy, muy, ahí, una cosa así, algo así. En uno es pi medios, en menos uno en menos pi medios, pero tiene lo que ocurre acá en este caso es que la función no es derivable en menos uno y uno. La pendiente ahí es infinita, función. Entonces, el cálculo de la derivada es como se está indicando. Entonces, la función arcseno, la derivada, está dada por uno partido por la derivada de la función seno, que es coseno, pero evaluado en arcoseno. Fijarse que el seno del arcoseno es x porque une la función inversa. Entonces, lo que uno hace acá es aplicar la siguiente identidad. Estamos aplicando esto. eh, Coseno cuadrado de teta, que me quedó tan... ahí. El coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta es 1, y de aquí vamos a despejar coseno, y esto implica que el coseno de teta es igual a más o menos la raíz de 1 menos seno cuadrado,
Ahora el detalle es el siguiente, que si uno reemplaza teta igual arcoseno de x, este ángulo está entre menos pi medio y pi medio, un ángulo que está entre menos pi medio y pi medio, y por lo tanto el coseno en ese rango es positivo. El coseno en ese rango es positivo, y esto implica que el coseno de este ángulo es mayor que cero, y por lo tanto uno descarta el signo negativo en el despeje. Y como el seno del ángulo es igual al seno del arcoseno, nos queda x porque una función es la inversa de la otra. Entonces nos queda x. Y por lo tanto, si uno junta estos dos eventos, llega a que esta es la expresión que va en el denominador, la que aparece. ¿Ok? Así que la derivada del arcoseno es 1 partido por la raíz de 1 menos x. ¿Ya? Y tenemos la derivada de esa expresión. El mismo razonamiento nos permite concluir, comprobar que las otras funciones trigonométricas tienen las derivadas que ahí aparecen. Derivada de arcotangentes, bastante está. em, la derivada de la función arcotangente, 1 partido por 1 más x cuadrado. El cálculo esencial es el mismo que en el caso anterior. ¿Ok? La derivada de esa función, de la función. Bueno, quisiera terminar con esto. A ver, me perdí acá. Voy a continuar aquí. Tenemos la derivada. Bueno, vamos a empezar a introducir algunos conceptos interesantes que son el concepto de máximo y de mínimo. Déjenme introducir la siguiente propiedad. A ver, estos conceptos, esto que está acá mejor me gustaría hacerlo directamente presencial, mucho más óptimo. Así que lo que vamos a hacer en vez de esto, terminemos este rato con algunos problemas. A ver, déjenme chequear. Vamos a agreguemos página. Vamos a hacer algunos problemas. A ver, vamos a hacer algunos problemas. Veamos acá, a ver, problemas. Quedaron algunos problemas pendientes, así que podemos tratarlos. Problemas. Hagamos algunos cálculos acá. A ver, hagamos algunos problemas. Por ejemplo, uno, cerremos con esto. Nos quedan 10 minutos, algo así. Em, calculemos lo siguiente. Hallar, déjeme ver acá. Vamos a hacer un problema de, a ver, uno, sean f y g funciones con la siguiente característica. La derivada de la función es igual a x elevado a x. Fijarse, nos da la derivada. La derivada de x de g es igual a la raíz de x cuadrado más x cuadrado más 2. Y nos dan como dato que g de 1 es 2. ¿Ok?
G de 1 vale 2. Entonces la pregunta es hallar la derivada de esta función, de la compuesta en 1. Hallar la derivada de la función compuesta en 1. Y a ver, hallar la derivada de la función compuesta en 1. Vamos acá, resolvamos este problema. Solución con azul. A ver. Solución. ¿Cómo calculamos la derivada en X? Regla de la cadena simplemente dice que es la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Entonces uno dice para X igual a 1, que nos queda la derivada en 1 es igual a f' de g de 1 por la derivada en 1. Y ahora pero veamos los datos. ¿Qué datos nos están dando? Nos dicen que g en 1 vale 2. Entonces queda que esto es igual a la derivada en 2 multiplicado por la derivada en 1. Y ahora, como tenemos las fórmulas, podemos reemplazar los valores correspondientes ahí. Entonces nos queda, esto es igual a la derivada en 2 es 2 por e elevado a 2 multiplicado por la derivada de g en 1, raíz de 1 al cuadrado más 2. Y entonces para obtener como resultado que esto es raíz 2 por, esto da raíz de 3, ¿cierto? Raíz de 3 por e elevado a 2. Y tenemos entonces el problema número 1. Quedan unos minutitos. Problema número 2. Perdón, tenía uno por acá. ¿Dónde está? A ver, veamos este problema. Dice lo siguiente. Considere la función. Problema entonces número 2 sea la función f de x igual a... no, parece que está repetido. ¿Sí? A ver, déjame cambiarlo por este. Acá está, acá está, acá está, como para ir cerrando. Tomemos f de x igual a, definida por partes, raíz de coseno de a. Con esto vamos a repasar algo de límites. Menos 1 versus x cuadrado. Esto es cuando el x es menor que 0. Y 2 menos raíz de x cuadrado menos 4x más 4, partido todo por x cuadrado menos 2x, cuando x es mayor que 0. Fíjate que esta función no está definida en 0, pero la pregunta es hallar a el valor de a real para que exista el límite. Exista límite cuando x tiende a 0.
de f de x. Fijarse que si en este problema nos dan el valor de cero, en cero, em, y nos preguntan si la función es continua, tendríamos que agregar la condición de que el valor del límite sea igual a la imagen. ¿Ok? En este caso, solamente está preguntando por exista el límite. ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, solución, dice uno. A ver, cambiamos el color. Voy a colocar este. Solución. Anotemos la cosa teórica. Límite cuando x tiende a cero, f de x existe siempre y cuando, sí, solo sí, límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, que voy a colocar a la izquierda, ese símbolo, este símbolo. Ambos existen, voy a colocar acá, existen, y como números son el mismo, en tal caso, ese número común, llamémoslo L acá, a ver, decir que existen significa que ambos, el número es una igualdad común a L, existe. En tal caso, ese número común es el valor del límite, igual a L. Ahí. Entonces, cuento corto, lo que vamos a hacer es calcular cada uno de los límites. Fíjate que en el lado izquierdo, el límite por la izquierda, el valor del límite depende del valor de A, y por lo tanto igualamos con el valor del límite que está en el lado derecho. Entonces se tiene, a ver, se tiene. Calculemos el límite por, por la derecha, cero más, es decir, espérate, aquí el otro es la mayor que cero, ¿ah? Déjame colocarlo acá, este es mayor que cero, este era el mayor que cero, ¿ok? Ya, bueno, estamos aquí. Este límite es igual, entonces, al límite, cuando x tiende a cero más, de 2 menos raíz de x cuadrado más menos 4x. Ya estoy empezando a tener problemas ya. Sí, estoy empezando ya a tener problemas con la conexión. X cuadrado menos 4x, x cuadrado menos 2x. Vamos a calcular el límite, que es de la forma cero sobre cero. Entonces, la estrategia para calcular el límite en este caso, como hay una raíz, vamos a racionalizar. Racionalicemos 2 más, ese con problemas aquí, 2 más raíz de x cuadrado más menos 4x más 4 partido por 2 más raíz de x cuadrado más 4x 4. Estamos multiplicando ahí, estamos racionalizando. Entonces, como nos queda esto es igual, límite, aquí nos queda 4 menos x cuadrado menos 4x más 4 partido por lo que aparece acá, que es x cuadrado menos 2x, por el otro producto de la raíz, anotémoslo acá, 2 más raíz de x cuadrado menos 4x más 4, cerramos paréntesis acá, nos queda límite cuando x tiende a 0 más, 4x menos 4
4x menos x cuadrado se cancela el término. X cuadrado menos 2x. Autorizamos acá. 2 más raíz de x cuadrado menos 4x más 4. Bien. ¿Qué nos queda? Como se puede apreciar en el numerador acá, podemos factorizar por x, arriba y abajo. ¿Cómo nos queda al factorizar? Factorizando por x y simplificando por x. X tiende a 0 más de 4 menos x partido por x menos 2 factor de 2 más la raíz x cuadrado menos 4x más 4. Y ahí entonces, en el cálculo del límite nos queda, el denominador no es 0, así que nos queda así, 4 menos 0, 0 menos 2 por 2 más la raíz de 4. Ok, estamos simplificando por raíz de 4. Perfecto. Entonces nos queda abajo, arriba, 4 partido por menos 2 factor de 4, o sea, menos un medio. Límite por la derecha es menos un medio. Por su parte, el límite interesante es por la izquierda, que tiene una dificultad un poco más grande. El límite por la izquierda de la función, ¿cuál sería el límite de cuando x tiende a 0 más de raíz de coseno de ax menos 1 partido por, ¿cuánto acá? X cuadrado. ¿Cómo calculamos este límite? A ver, ¿habíamos hecho algo de esto? Clase, me parece que sí. Entonces, ¿cuál es la técnica? A ver, notemos acá. Lo que está detrás es el siguiente límite, lo voy a anotar acá. Este límite lo habíamos calculado nosotros, es este. Podemos decir que este es un límite básico, y este límite vale menos un medio. Fíjate que podemos usarlo directamente o tendríamos que entrar a volver a calcularlo. 1 menos el coseno de u partido por u cuadrado, este límite, un medio. Lo podemos citar, sería bueno que recordáramos cómo se calcula. Bueno, ese límite es el que está detrás. Entonces lo que vamos a hacer es racionalizar aquí. Voy a colocar con otro color. Voy a racionalizar. A ver, esto lo dejamos acá. Vamos a racionalizar raíz de... No me cabe aquí. Hagámoslo aquí. Racionalicemos. Notémoslo acá. Racionalizar. Veámoslo abajo entonces. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 menos, ¿de qué? Raíz de coseno de ax menos 1 partido por x cuadrado, que vamos a multiplicar, pongámoslo acá. Raíz de coseno de ax em, partido por más 1 partido por la raíz de lo mismo, más 1. Entonces al racionalizar nos queda igual a límite cuando x tiende a 0, coseno de ax menos 1 partido por x cuadrado, factor de
más 1. Entonces, si tomamos el límite, lo que está dentro del paréntesis en la raíz aporta 2, porque el límite del coseno de 0 es 0. Recordar acá, límite, cuando x tiende a 0, al valor a, del coseno de x es el coseno de a. En particular, si a es 0, te queda coseno de 0 es 1. Por lo tanto, esta parte en el límite es 2. ¿Ok? O sea, este límite es igual, perdón, es igual al límite cuando x tiende a 0 más de 1/2 por esta expresión, partido por x cuadrado. Entonces estamos en condiciones de aplicar las identidades que están acá en color morado. Entonces podríamos hacer lo siguiente: hagamos u igual a x, ¿correcto? Y por lo tanto el x, o bien le agregas el a, el mismo truco, es u sobre a, el a no es 0, entonces este límite queda así, medio, por el límite cuando x tiende a 0, menos de coseno de u menos 1 partido por u partido por a al cuadrado. Ahí, ¿no? Entonces esto es igual a 1/2 por el límite cuando aquí no es x, perdón, es u, ya la variable es u. Entonces u tiende a 0, ¿ok? Valores menores acá de em, del coseno de u menos 1 partido por 1 partido por a cuadrado por u cuadrado. Eso es igual a, si nosotros hacemos el álgebra, eso es a cuadrado partido por 2 por este límite, cuando u tiende a 0. Ahora técnicamente voy a borrar el menos o el más, porque en realidad en principio yo no sé, aquí, em, no sé el signo de a, por lo tanto, lo que sí sé es que u tiende a 0, ¿ok? Pero podría ser por la izquierda o la derecha, porque el a podría ser positivo, podría ser negativo, entonces podría ser a la derecha. Pero no es relevante ese comentario, un menos 1 partido por u cuadrado, entonces ahora nos da a cuadrado medios por menos un medio, ¿no? Es el valor del límite, o sea, menos a cuadrado sobre 4. Entonces, si nosotros volvemos a lo al principio, aquí, el límite existe cuando los límites laterales son iguales. Nosotros tendríamos que, decimos entonces, luego, así, a distinto de 0 es tal que menos a cuadrado sobre 4 debe ser igual a, dio el otro límite dio un medio, ¿no? Menos un medio. Dio menos un medio. Ok. Igual a menos un medio. Tanto a cuadrado tiene que ser igual a 2. Entonces el a tiene que ser más o menos raíz de 2. ¿Ok? Ese es el valor de a para que la cosa funcione. Ya, entonces un comentario para terminar es, vamos a por acá,
es el siguiente. ¿Cómo es que, si no nos acordamos, cómo es que se probaba esto? Colocamos este color. Aquí hemos usado esta propiedad, esta, como límite básico, pero ¿cómo es que se probaba ese límite básico? Vamos a comentario aquí, a ver cómo lo probamos. Entonces, este en efecto, recordar, note, lo vamos a hacer en un minuto. Recordar, usemos la siguiente identidad, el coseno del ángulo doble se puede escribir como 1 - 2 seno cuadrado, el ángulo. Entonces de acá podemos hacer lo siguiente, y nosotros despejamos seno cuadrado, nos queda 1 menos coseno de 2 alfa. Entonces si hacemos alfa igual a u medios, u, tenemos y multiplicamos por -1, tenemos que el coseno de u menos 1 es igual a 2 veces el seno menos 2 por el seno cuadrado de u medio. Entonces calculamos el límite con esta identidad. Entonces este límite, cuando u tiende a 0 de el coseno de u menos 1 partido por u cuadrado, se escribe como el límite cuando u tiende a 0 de menos 2 por el seno cuadrado de u medios partido por u cuadrado. Esto se escribe como menos 2 por este límite. Cuando u tiende a 0 de seno de u medios partido por u al cuadrado. Y lo que está dentro es algo que nosotros ya sabemos trabajar. Quiero calcular el límite de esto cuando u tiende a 0. Bueno, pero esto tiende, ¿cierto? A un medio. Por lo tanto, este límite, ¿sí?, es igual a menos 2 por un medio al cuadrado. Y entonces el cálculo nos da menos un medio. ¿Ok? Y de ahí sale este límite. ¿Ya? Vamos a trabajar de esa manera. Ok. Bien. Me pasé. Ya. Dejémoslo hasta aquí. Retomamos la próxima clase. Un comentario. Mandó el coordinador. Voy a dejar de compartir acá. Ya. Coordinador mandó una información respecto al taller, ¿cierto? Al parecer el taller lo tendríamos el día jueves. ¿Ok? Fijarse bien acá. Revisen una información que envió el coordinador, un correo, que envió el coordinador hace algún rato atrás sobre el taller. Eh, nosotros tenemos el taller